Hace 17 minutos de la mañana, como cada miércoles, estamos ahora en este momento de la mañana con Héctor Martínez, nuestro psicólogo de confianza, al cual saludamos hoy. Ya hemos dicho a lo largo de estos días, ¿no? Que cambiaba junto con Aise Sela, por motivos de agenda, de Aise, no de Héctor, y a Héctor pues lo tenemos hoy aquí este jueves. Hola Héctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal se siente uno de jueves ya que estamos más próximos al fin de semana? Bueno, pues un día diferente, ¿no? Porque estoy acostumbrado a estar aquí el miércoles y ahora ya pues sí que vamos cuesta abajo, que siempre que salgo aquí tengo la sensación de que la semana va cuesta abajo ya, y hoy pues totalmente, ¿no? Hoy ya totalmente. No hay duda. Uh-huh. Correcto, pues Gertu, vamos a hablar en esta ocasión... Sí, del miedo. Del miedo. Vamos a seguir un poquito, ¿no? Todavía a hablar del miedo a la palabra... La semana pasada hablamos de la rabia, ¿no? De la impotencia, cuando te ha pasado algo tan grande y cuando fueron, como hemos dicho, el presidente del gobierno, el presidente de la Comunidad de los Reyes de España, pues esa ira, ¿no? Hablamos de la ira. Pero esta vez vamos a hablar del miedo, el miedo a oír otra vez la palabra dana, la palabra gota fría, pero sobre todo la palabra dana, ¿no? Esas alertas rojas que han tenido esta pasada noche, que produce esa sensación, yo me imagino, que de temor total. Sí, claro, aquí estas personas han vivido un suceso traumático, ¿no? Entonces eso deja una huella emocional muy intensa, con lo cual cuando revivan esa situación de cualquier forma, por ejemplo, a través de una palabra, ¿no? La palabra dana, o a través de imágenes, todo lo que esté asociado a esa situación va a provocar la misma emoción, ¿no? Que sintieron, o parecida, tal vez seguramente con menor intensidad porque ya no lo están viviendo en primera persona, pero sí que va a despertar otra vez la misma emoción por ese recuerdo que hay, por esa huella emocional que ha dejado, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es intentar para pasar, para atravesar y vencer esa emoción, en este caso el miedo, el analizarlo de forma racional. Porque normalmente si hacemos un análisis emocional suele ser automático, ¿no? Porque ahí ya conectamos con ese recuerdo y entonces experimentamos lo mismo y tenemos miedo a que eso pase porque precisamente no queremos vivirlo otra vez, ¿no? Entonces hay que hacerse, yo creo, en este caso, preguntas racionales del tipo... ¿realmente esto me va a volver a ocurrir? ¿Qué tendría que pasar para que ocurriese, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos viendo ya que están hablando también de hacer obras, ¿no? Allí como ocurrió para desviar el Turia y que ya no pase por allí. Uh-huh. Sumado a la propia probabilidad que hay de que en ese punto donde yo esté en el futuro caiga una lluvia de este tipo, ¿no? Entonces estas preguntas racionales, si lo analizamos con argumentos lógicos y basándonos en la evidencia, nos pueden ayudar a analizarlo de esta otra forma. Claro, que el miedo es un mecanismo de defensa y de aprendizaje, ¿no? Sí, el miedo, por supuesto. Sí, la emoción de miedo, el miedo nos protege ante un peligro. El problema del miedo es cuando la amenaza no es real, porque nosotros hemos vivido una amenaza en el pasado, por ejemplo, pero en este caso ahora el tener miedo puede ser casi natural, porque lo que queremos es protegernos de ese peligro que ya hemos vivido, entonces para nosotros es real porque ya lo hemos vivido, uh-huh. Pero tenemos que ver si va a ser real en el futuro o no, claro. Porque no podemos vivir en alerta constantemente con el miedo dentro, ¿no? Entonces, bueno. Claro, tenemos que intentar reconducir ese miedo, afrontarlo, eliminarlo, y entonces nos puede venir muy bien el hacer ese análisis más racional y luego también el tener nosotros estrategias de afrontamiento en ese momento, porque nosotros al final el miedo es una emoción muy cobarde porque cuando nosotros la enfrentamos desaparece. El miedo normalmente es irracional, excepto, como dice Rafa, en casos que sí que nos puede proteger. Por ejemplo, si yo me asomo a un precipicio, si asomo la cabeza, pues voy a tener muchísimo miedo de caerme y me estoy protegiendo. O si veo un animal salvaje en la selva, por ejemplo, claro, mi tendencia es huir, ¿no? Apartarte, claro. Claro, porque hay un peligro real, ¿no? Pero la mayoría de situaciones que vivimos, en las que experimentamos el miedo, son situaciones donde la amenaza no es real, simplemente la mente nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Por la experiencia, por lo que hemos vivido ya, o por una fobia, por ejemplo, porque tenemos miedo a algo, como hemos comentado otras veces, Gertrude, puede ser en tu caso que comentabas lo de las cucarachas, sí. Puede ser, ¿verdad? Sí, que ahí es una amenaza que no es real, porque es más el asco, ¿no? Que están muy relacionados, miedo y asco están muy relacionados también. Yo es que para mí es miedo, a ver, miedo total. Yo ahora soy más feliz porque entra más el fresquito y voy más tranquila, ¿no? Más tranquila. Sí. Pero volviendo yo no sé si viste ayer imágenes, Héctor, Rafa creo que sí, también las vio, de coches envueltos en papeles
en plástico, Sí. envueltos Sí, y, sí. y atados a farolas, etcétera. O Sí. sea, Sí, he visto las imágenes. Sí, pero claro, llegados a este punto, sí, también es verdad que una farola puede aguantar más. Pero imaginaos pero Que no tanto. O sea, si llegado llega, a ese punto, si se llega, iría también, la se farola iría con igualmente. el El coche con la farola. Entonces, claro, yo creo que en este caso es más a lo mejor el miedo a que eso pase, porque lo tenemos muy reciente, pero hay que ver un poco. Tenemos que, yo creo, ahora, otra cosa importante, yo creo que a partir desde ese momento que ha habido. Sí, a partir de ahora, yo creo que la EMET está mucho más pendiente también. Las alertas están llegando ya incluso con cuidado porque hay lluvia. Es verdad que no, tenemos a lo mejor alerta amarilla o alerta naranja, pero ya te están avisando por si acaso, Sí. porque ya más vale prevenir que curar, Eso ¿no? es, Entonces están avisando con mucha más antelación, lo cual quiere decir, yo creo también, que van a estar mucho más pendientes a partir de ahora porque no quieren cometer el error que han cometido antes, tanto ellos como el gobierno, que han llegado tarde a todo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, eso también nos puede ayudar a decir, oye, tenemos aquí unas instituciones que ya van a estar más pendientes, han aprendido del error. Luego, por otro lado, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, no? Vamos a ver cuál es la probabilidad, cuántas veces ha ocurrido en España en los últimos años, por ejemplo. La probabilidad de inundación que yo tengo en mi pueblo, porque hay zonas que son más inundables. Por ejemplo, en la Vega Baja ya nos pasó también, ¿no? En los pueblos en la huerta, etcétera, pues esas son zonas donde hay riesgo de inundación. Pero si yo vivo en un lugar donde no hay riesgo de inundación, pues ahí sería un miedo totalmente irracional, por ejemplo. Por ejemplo, en donde está la carretera de la salida a Crevillente, donde está la olla, donde van a hacer esos pisos, ahí ya han hecho es que no sé cómo se llama exactamente, porque allí era una zona inundable. Sí. Allí siempre. Un recolector de pluviales. Eso es, siempre ha habido una zona inundable, entonces, pues. Y sabemos que hay zonas, y como bien dices, Héctor, que yo creo que todo esto tan malo que ha pasado ha servido para estar alertas ahora, de verdad, para todas estas alertas que tienen que llegar, para estar pendiente. A lo mejor realmente es naranja, pero yo la subo a roja por si acaso. Sí. O sea, ahora prefiero no quedarme, o sea, no me quiero quedar corto nuevamente, Sí. todo lo contrario. Sí. Prefiero pecar de llegar a más que quedarnos cortos. Sí, en ese caso sí, pero tenemos que también encontrar el equilibrio, porque yo entiendo que, por ejemplo, que la EMET, que nos pongan alerta, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que lidiar con esa emoción y no estar en alerta innecesariamente, porque si no, ese miedo nos va a provocar también ansiedad, nos va a provocar inseguridad, ¿verdad? Y luego realmente la amenaza a la que nos podemos enfrentar probablemente no sea tal como yo la estoy experimentando en ese momento, porque el miedo lo que tiene es que nos hace experimentar esa emoción sin que esté el peligro delante. Nosotros podemos sentir miedo sin que esté el peligro delante. Entonces ya estamos hablando de un miedo irracional, inducido, provocado por mí. No es lo mismo como estamos hablando de yo me asomo al precipicio, pues sí, el peligro está ahí. Pero en cambio, si tengo miedo, por ejemplo, a que venga la dana otra vez, si la previsión del tiempo es que mañana va a hacer sol, pues ahí ya tendré que hacer un análisis. Claro. ¿No? Y es totalmente normal, que al principio, pues la gente que lo ha vivido, que sobre dure todo. un tiempo, sí, claro. lleva un tiempo. Claro, que ahí es un recuerdo traumático. La gente estuvo en shock, hay gente que ha visto, pues de todo, ¿no? Gente morirse delante de sus ojos, de todo, ¿no? Entonces, eso hay que afrontarlo y hay que, pasar ese. Hay que trabajar también sobre ese trauma, etcétera, que no es fácil y mucha gente tendrá que ir a terapia, por supuesto que sí. Pero sobre todo también el saber que nosotros siempre vamos a poder hacer algo frente al miedo, tanto psicológicamente como en ese momento. Tener estrategias de afrontamiento, eso es muy importante. No, porque si no, al final llegamos al estado de indefensión. Indefensión es que yo ya me rindo, ya no puedo hacer nada. Somos vulnerables totalmente ahí. Claro, Ante eso. pero es que siempre al final se podrá hacer algo y si no se puede hacer algo, pues llegará ese momento y entonces ya lo afrontaré en ese momento. Pero es como una preocupación al final, el miedo también es ¿por qué voy a preocuparme de algo que no sé realmente si va a ocurrir? Y cuando ocurra, no sé realmente si yo voy a poder hacer algo o no. Lo más probable es que sí, y si no puedo, pues tampoco podría hacer nada. Y el problema del miedo, en este caso de una preocupación también, que creo que está relacionado, es el vernos nosotros indefensos. Pero creo que eso es falso. Siempre vamos a poder hacer algo. Por ejemplo, puedo tener un miedo muy común entre la gente, ¿verdad? El miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Ahí nosotros no podemos hacer nada. Entonces, cuando no podemos hacer nada, ¿qué debemos hacer?
aceptarlo como algo natural, como forma parte de la vida. Yo no he venido aquí para ser inmortal, ¿no? Entonces, pues eso también nos puede hacer lo de que se habla de memento mori, ¿no? Del tener presente la muerte, incluso las reflexiones acerca de la muerte. Esto nos puede ayudar para valorar más la vida, el momento presente, ¿no? Entonces podemos sacar un beneficio también de si nosotros hemos aceptado la muerte y la tenemos presente, pues podemos disfrutar más de la vida también, ¿no? Entonces yo creo que el miedo, si lo sabemos manejar y si lo enfrentamos sobre todo, al final va a desaparecer. Pero a veces no es fácil, sobre todo cuando venimos de una situación como la que hemos vivido en Valencia, sí. A la mente enseguida esos miedos que son totalmente racionales y que son inevitables. Decías que se pueden afrontar. Entiendo que, por ejemplo, sé que me voy a un extremo totalmente distinto, pero un niño que sufre bullying y que tiene miedo de ir al colegio por sufrir ese bullying, sé que es un miedo totalmente distinto. Ese miedo se podría afrontar y lo abordaremos otro día si quieres. Sí. Pero sí, claro, Sí, lo que pasa es que aquí el afrontamiento creo que es diferente, que aquí se trata de cambiar el foco de atención. Por supuesto hay cosas que se pueden hacer como, hablar, que los padres hablen también, los profesores deben intervenir, eso es lo primero, y luego los padres entre ellos, si no también sería segunda opción, y si no, nosotros manejar cuando somos niños o adolescentes es mucho más complicado, ¿verdad? Porque todo nos afecta mucho más, lo hacemos como algo personal directamente. Pero ahí deberíamos cuestionarnos nosotros, porque un insulto cuando nosotros lo recibimos, nosotros también, si lo analizamos, podemos desprendernos de eso y no hacerlo totalmente automático. Quiero decir, ¿por qué me voy a sentir identificado yo directamente con un insulto? ¿Esto es para mí o es esa persona? Voy a intentar entender las circunstancias de esa persona que está lanzándome ese insulto, porque casi siempre viene desde el malestar. Puede ser rabia, ansiedad, envidia, lo que sea, ¿no? Pero esa persona cuando me está insultando no está bien, sobre todo si es sin motivo. Entonces, ¿por qué voy a hacer yo de su sufrimiento algo personal? Entonces, distanciarme de eso a través de un análisis, eso me puede ayudar también a ignorar esos insultos, y de hecho el bullying muchas veces termina cuando nosotros no hacemos caso. Pero en ese momento es complicado porque la gente se ríe, sobre todo el papel de los espectadores influye mucho más, ¿no? Los cómplices al final están haciendo bullying solo riéndose también, ¿no? Eso es. Entonces no es fácil cuando somos tan pequeños, porque tampoco controlamos muy bien nuestras emociones y nos cuesta, por lo tanto, distanciarnos también de esos insultos. Bueno, Héctor, pues si eres tan amable, nos dices dónde te podemos encontrar. Todas las personas que en algún momento pues sientan sentimientos de estos, tenemos muchísimos, y hay que ir y hay que tratarlos y cuidarlos. Sí, estoy en Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y también los oyentes pueden localizarme poniendo psicólogo Héctor Martínez en Google. Pues hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en la hora habitual y en el día habitual. Gracias. Gracias, Héctor. Vale, gracias, hasta luego.